Vamos a estar de pie, hermano, vamos a continuar, ¿verdad? Darle culminación al capítulo 1 de la segunda carta al apóstol Pedro. Pregunta, ¿cuánto por lo menos se acuerdan de algo que habláramos la semana pasada? ¿De qué estamos hablando? La importancia de conocer, a aquel que nos llamó, a Dios. Debemos de conocer a Dios y las cosas que Él ha hecho por nosotros. Dice así, vamos a leer del capítulo 1, versículo 12 al 15. Dice así: por eso yo no dejaré de recordarlo siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Damos gracias, mi Dios, por el día de hoy. Damos gracias por tu palabra, que es bendita por los siglos de los siglos. Damos gracias por cada hermano que está aquí presente. Te rogamos que tu palabra, Señor, edifique nuestra vida en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, pero mantenga su Biblia abierta. Como dije al principio, ¿verdad? Para darle una breve reseña de lo que hablamos la semana pasada y para el beneficio que aquellos no estuvieron aquí, aunque estoy seguro que vieron el video en YouTube, pero vamos de todas maneras a recordarles, ¿no? Hablamos que esta carta, ¿verdad? Segunda carta al apóstol Pedro fue escrita a estos hermanos a quien él mismo le había escrito la primera carta con la intención en la primera carta de animarlo, exhortarlo, ¿verdad?, a seguir adelante en medio del sufrimiento y la prueba que estaban viviendo. La segunda carta es más bien y eso lo vamos a ver en el capítulo 2, es más bien para advertirlo sobre los falsos maestros, falsas enseñanzas que ya estaban entrando a la iglesia. El asunto de las falsas enseñanzas, de las herejías, no es algo nuevo de este siglo. Desde su inicio, la iglesia del Señor ha estado lidiando con muchas enseñanzas que van en contra de lo que el mismo Señor enseñó. Pedro aquí en el versículo 12, ¿verdad? Como hablamos la semana pasada, que dividimos este capítulo en 3 secciones, la importancia de conocer a Dios, lo que hizo por nosotros. Ahora el punto B es la importancia de ser recordados. Y la tercera, la veracidad de la enseñanza apostólica, pero no los apóstoles de este día. Porque no hay tal cosa en este tiempo. Si usted escucha de alguien que es apóstol, se autonominó, pero tal cosa no existe. El último apóstol, ¿quién fue? Pablo. Habían 2 requisitos fundamentales para ser apóstol, y eso lo vimos cuando se estaba eligiendo el que iba a sustituir a Judas. El libro de los Hechos. ¿Se acuerdan cuáles fueron los 2 requisitos que ellos buscaban? Una persona que hubiese caminado con Jesús y que lo hubiese visto resucitado. Por lo tanto, en este tiempo, nadie puede decir que ha caminado con Jesús en cuerpo, en carne. Ni nadie puede decir que lo ha visto resucitado. Así, por lo tanto, entonces no hay tal cosa como apóstol. ¿Estamos claros en eso? Que la gente se llama apóstol es una cosa, pero que sea real es otra. Entonces, Pedro le escribe, ¿verdad?,
estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que hablamos la pasada semana, que fuimos elegidos, fuimos llamados por su excelente gracia. Estamos llenos de la gracia, de la paz de Dios. A medida que conocemos más a Dios, vamos a ser multiplicados en esa paz, en esa gracia. Hablamos, ¿verdad?, de cómo vivir la vida. Somos salvos, pero el apóstol Pedro nos aconseja a que esa fe que hemos adquirido a través de Cristo Jesús, tenemos que añadirle ciertas cosas que son las que nos van a ayudar a vivir la vida que agrada a Dios, como Él nos llama ahí, que seamos dignos de la vocación a la cual hemos sido llamados, para que tengamos excelente entrada al reino de los cielos. Todos vamos a entrar al reino de los cielos, pero si queremos ser recibidos con muchas euforia, tenemos que vivir una vida que agrade a Dios, andando en las obras que Él preparó de antemano para que nosotros caminásemos en ella. Amén. Entonces, Él le ha hablado de cosas básicas de la vida cristiana. Dios llama a diferentes personas a diferentes ministerios. Y yo creo que cada persona siente en su corazón en la línea que Dios quiere que esa persona siga en su determinado ministerio. Hay personas, ¿verdad?, que se inclinan mucho a hablar de los tiempos finales, de la escatología, pero yo entiendo desde muchos años que la línea mía es lo que estaba en el apóstol Pedro aquí, amados hermanos, la vida cristiana en práctica, lo básico de la vida cristiana. Porque muchas veces podemos conocer mucha teología, pero si no ponemos en práctica lo que estamos leyendo, estudiando, entonces de nada nos sirve. La vida práctica, el discipulado, o sea, lo básico del Evangelio. Cómo vivir una vida que agrade al Señor. Aquí vemos una necesidad que el apóstol Pedro siente de recordarle estas cosas. Pedro, ¿verdad?, le acaba de decir a ellos todas las promesas que tienen, que han sido, ¿verdad?, escogidos, tienen entrado en el reino eterno de Dios. Versículo 1 al 11. Pero para llegar a ese reino es importante y es útil que nosotros constantemente seamos recordados de los fundamentos básicos del Evangelio, de la vida cristiana. Porque no podemos pretender que ya lo sabemos todo, que ya hemos alcanzado la perfección, que ya no necesitamos, ¿verdad?, que se nos recuerde, porque somos personas humanos y parte de ser parte de este mundo caído, sufrimos de la memoria y se nos olvidan fácilmente las cosas. O solo a mí se me olvidan. A todos, ¿verdad? Si las cosas triviales se nos olvidan, ¿cuánto más nos olvidarán si no nos estamos recordando siempre las cosas que el Señor Jesús nos ha enseñado? No podemos sentirnos mal cuando se nos esté siempre diciendo lo mismo de la palabra de Dios, porque ese es nuestro objetivo, que siempre nos estemos recordando unos a los otros a qué hemos sido llamados y por quién hemos sido llamados. ¿Cuál es nuestro propósito y cuál es nuestro objetivo? Yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Pero ¿por qué? Si ya sabemos esto, ¿por qué hablamos de lo mismo? Si usted se fija, cada expositor, cada libro, cada cosa que hablamos, cada libro que compramos, cada cosa que exponemos, siempre va a ser en su esencia la misma cosa, desde diferente perspectiva, desde diferente enfoque, pero siempre caemos en lo mismo. En la salvación
por gracia, por la fe en Cristo. Hemos sido llamados a ser diferentes a como éramos antes. Siempre va a ser lo mismo. Por eso es que es importante y no podemos, ¿verdad?, molestarnos ni enojarnos porque siempre se nos esté hablando de las cosas básicas del Evangelio. Porque es importante por lo que está en juego el destino eterno de las vidas. Y por eso debemos siempre hacer memoria a la palabra de Dios. Hermano, usted y yo tenemos el destino asegurado, ¿verdad? Porque hemos sido llamados a salvación. Pero el destino de otra vida está en juego. Y las cosas espirituales que nosotros tenemos en común, si no la cuidamos, no es que no vamos a ser salvos, pero vamos a vivir una vida cristiana mediocre, una vida cristiana pobre, una vida cristiana desnutrida. Porque se nos olvidan lo más importante, se nos olvidan las cosas básicas. Por eso siempre tenemos que estar contentos cuando se nos recuerdan esta cosa. Todos ustedes fueron buenos estudiantes en la escuela. Estoy seguro que todos fueron buenos estudiantes. Pero estoy seguro también que cuando iban a tomar un examen, aunque sabían las cosas, practicaban, estudiaban, releían. ¿Sí o no? Entonces, por lo mismo, nosotros vamos a un rumbo eterno, ¿verdad? Y tenemos que tener claro, pendiente y estar consciente de lo que somos nosotros en Cristo Jesús. Por eso tenemos constantemente, yo a veces, ¿verdad?, escucho personas, no, yo no voy a ese estudio porque ese estudio, no estoy hablando de aquí, eso no aquí, estoy hablando en general. Eso es muy simple. Y ya yo pasé, yo pasé un bachillerato, una maestría, un doctorado y eso es muy simple. En la simpleza es en la cual nos equivocamos. A esos detalles pequeños que descuidamos son los que en realidad vienen siendo lo más importante en nuestro caminar con Cristo. Por eso es importante siempre estar recordándole, nunca debemos de cansarnos de escuchar lo básico, nunca debemos cansarnos de que se nos enseñe la misma cosa. Dice por ahí que en la ley de repetición, muchas gracias, las mujeres están pendientes, las mujeres parece que se prepararon, sabían, me escucharon, me leyeron mis notas y vinieron preparadas para ayudarme a predicar en esta tarde. Es que los hombres comieron mucho ayer y están medio dormidos todavía. Pero ellos se van a activar en unos momentos. Así que cuando se nos hable de Jesucristo, de cualquier manera que se nos hable, ya sea a nivel escatológico, a nivel básico, gocémonos y alegrémonos, porque estamos escuchando hablar del Rey de Reyes y del Señor de Señores, nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro Rey. ¿Y qué faltó ahí? Todos decimos Jesús es mi Señor. Todos decimos Jesús es mi Salvador, ¿verdad? Él es mi Rey. Él es mi Padre. Pero pocas veces decimos mi Señor. Mi Señor. Y eso es lo que Él desea, que no solamente le llamemos mi Señor, sino que vivamos como que Él es el Señor de nuestra vida.
Todos queremos un Jesús Salvador, no un Jesús Señor. Y para poder vivir vida cristiana fructífera tenemos que vivir bajo el señorío de Cristo. Entonces, Él le sigue diciendo a ellos, nosotros hemos sido establecidos, o sea, cuando Él dice han sido confirmados, ¿verdad? Han sido confirmados en la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Nosotros hemos sido confirmados en la verdad. Otra palabra, hemos sido establecidos firmemente o afirmados en la verdad que hemos recibido. Y aquí, amados hermanos, en este versículo debe de usted y a mí darnos paz y tranquilidad. Porque cuando el apóstol Pedro habla, están confirmados, están establecidos. Aquí implícitamente, aunque no se dice exactamente, pero está ahí incluido y nos debe dar gozo de saber que nuestra salvación está segura. Porque hemos sido confirmados, establecidos en Jesús. Por lo cual, siempre decimos que a lo que Dios da, no lo quita. La salvación la inicia Dios, la mantiene Él, la culminará. Por lo tanto, la salvación es para siempre. Esta palabra confirmado, yo me imagino que cuando Pedro está escribiendo esto, se está recordando de aquella palabra que Jesús le dijo a él y a los demás apóstoles, cuando Jesús le dice, Satanás os ha pedido para ser zarandeado como el trigo, pero yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Y luego le dice, y cuando haya pasado la prueba, ve y confirma a tus hermanos. Otra palabra, recuérdale, dale testimonio para que ellos tengan la fortaleza, la certeza y la fe que lo que le he enseñado es real, es verdadero. Y eso es lo que el apóstol Pedro tiene en mente aquí, cuando le dice, vamos a leer ese versículo, Lucas 22:32 dice, cuando Jesús le dijo a Pedro, tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí, en esta carta, el capítulo que estamos estudiando, Pedro una vez más obedece la orden de Jesús. Está confirmando, le está dando ánimo, le está dejando saber que Jesús es quien Él dice que es. Él nos confirma y nos fortalece y nos recuerda de la vida cristiana, de lo básico. Nuevamente recordando lo básico, la esencia del Evangelio. Y todo lo que hablemos tiene que resaltar ¿a quién? A Jesucristo. Eso es lo que está resaltando, o sea, enalteciendo a Jesucristo para confirmarlo a ellos y recordarles que ellos están seguros. Los versículos 13 al 14 podemos ver una urgencia del apóstol Pedro. Esa urgencia que hay dentro de sí mismo, dentro de él, para que los hermanos no sean engañados y sean fortalecidos. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro no encuentra mal en recordarle a ellos, aunque ellos saben todas estas cosas, él tiene una preocupación porque él entiende lo que está pasando ya dentro de la iglesia. Él entiende que cuando él parta, muchas personas van a entrar a la iglesia del Señor con falsas enseñanzas, con herejía,
y él siente esta necesidad, esta urgencia de recordarle a ellos estas cosas para que cuando vengan estas enseñanzas, ellos puedan, ¿verdad?, detectarla, no aceptarla, no recibirla y permanecer firme en la verdad de Jesucristo. Y por eso es que tenemos siempre que enseñar la verdad. Él sabía que estaba a punto de sufrir. Dice, como el Señor Jesús me ha declarado. ¿Qué tiene Pedro en mente cuando escribe estas cosas? Juan capítulo 21, ¿se recuerdan? Cuando Jesús se aparece después de haber resucitado, están buscando, Jesús se aparece, ellos se le acercan y la famosa conversación de Jesús con Pedro, las 3 preguntas, Pedro me ama, y después que le dice, Pedro quizá sinceramente estaba preocupado por Juan, porque Juan era el más joven. ¿Y qué le dijo Jesús? No te importa. Yo con él haré lo que tenga que hacer, pero a ti cuando sea viejo te enseñará, no te enseñará tú mismo, te enseñará a otro. Y Jesús ya le está diciendo a Pedro de qué tipo de muerte va a morir. Y es por eso es que Pedro dice aquí, como el Señor mismo me había declarado. Él estaba consciente de eso, de lo que Jesús le había ya declarado. Él entiende que está a punto de partir. Bueno, sabemos que ya para ese tiempo ya Pedro era mayor. También entendemos que en ese momento la persecución ya está en su punto, y Pedro sentía que estaba a punto ya de partir, ya sea por muerte natural o como dice, ¿verdad? Como conocemos, como nos dice la historia de la iglesia, que Pedro también murió como mártir. Crucificado, dice la tradición, y crucificado como. Entonces, esa fue la muerte de Pedro. Entonces, él sabía que ya estaba a punto de morir y estaba preocupado por los hermanos, de que ellos entendieran y tuvieran impregnada en su corazón la verdad de Cristo, para que después que él partiera no fuera engañado. Aquí vemos un corazón pastoral, enseñando a los hermanos, recordándoles y dejándoles saber que existe el peligro, existe la probabilidad de que vendrían personas a tratar de engañarlo. Él entendía que no se iba a quedar para todo el tiempo. Pedro tenía que morir, como le declaró Jesús. Pedro, amados hermanos, en el versículo 5, Pedro se está preparando para el futuro. Dice, también yo procuraré con diligencia, escuche esto, con prontitud, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, de esas cosas. ¿De qué cosas? De las que había escrito anteriormente. ¿Y acaso Pedro, desde otra perspectiva, Pablo, Santiago y todos los escritores del Nuevo Testamento, aparte de los evangelios, no escribieron casi toda la misma cosa? Se le está repitiendo otra vez, repitiendo, porque él entiende, o sea, él está consciente de lo que va y puede suceder. Procuré con diligencia que en todo momento tengan memoria. ¿Y cómo nosotros podemos tener memoria de estas palabras? ¿Cómo? Leyéndola, enseñándola, predicándola, exponiéndola. Esa es la única manera que podemos recordar esto. Si no, se quiere que le haga un test ahora mismo. Quiere que le haga una prueba para que usted entienda la importancia de que nos estemos recordando esto. Lo hace un test ahora mismo. No lo va a hacer el test. Porque tengo la impresión que todos vamos a fallar el test. Pero eso lo va a hacer mañana. Mañana lo va a hacer el test. Mañana por la mañana, a las 7 de la mañana,
le voy a hacer el test, le voy a hacer la prueba. Entonces usted se va a dar cuenta por qué es tan importante que nos estamos recordando estas cosas. Si no, la vamos a olvidar. Santiago dice que somos olvidadizos, ¿verdad? Dice que nos ponemos delante del espejo y se nos olvida cómo éramos. Porque somos olvidadizos. Y si no nos estamos recordando constantemente esta palabra, vamos a tener problemas. Por eso Él dejó todas estas cosas escritas, por eso los apóstoles escribieron, por eso ellos dejaron, por eso tenemos lo que llamamos la Biblia, para que no haya pérdida, para que no tengamos excusa, para que no seamos engañados. Tenemos la palabra de verdad y a ella tenemos que recurrir para así no ser engañados. Él sabía. Pedro estaba consciente no solamente de su muerte, sino también la muerte de los otros apóstoles. Ya habían muerto algunos. Él entendía que si estas cosas no se daban escritas, iba a haber problemas. Él entendía que estas enseñanzas escritas, dadas por los apóstoles, si no se escribían, podían los hermanos tener problemas. Y es que, amados hermanos, la iglesia del Señor, sabemos que Jesús es la roca, ¿verdad? Ese es el fundamento principal, la cabeza de la iglesia. Pero la iglesia está fundada sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles, de los reales, de los apóstoles reales. No como dicen, no de los fake apóstoles, de los reales. Como dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. De los apóstoles, porque ellos ampliaron, no pusieron más en práctica la enseñanza que ellos recibieron de Jesús. Ellos la pusieron, ¿verdad? La amplificaron para que nosotros podamos entenderla y ponerla en práctica. Le estaba preocupado, ¿verdad?, que se preservara esta enseñanza, que no era enseñanza de ellos, sino que era enseñanza de Dios mismo. Nosotros estamos, la iglesia del Señor, Cristo es la cabeza de la iglesia, pero la iglesia está fundada, su fundamento es la enseñanza de los apóstoles. Luego, el versículo 16-18, Pedro le va a hablar a ellos de la veracidad del testimonio apostólico. Deja así: porque no hemos dado a conocer, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Mucha gente hoy escucha la voz de Dios. Pedro le está diciendo: mira, lo que nosotros le hemos enseñado, que es lo mismo que Pablo, cuando Pablo dice: yo no me he propuesto hacer otra cosa más que a Cristo crucificado. Pues dice, para muchos el evangelio es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Nosotros no venimos a ustedes con filosofía hueca, con enseñanzas baratas,
si no venimos por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. O sea, ellos eran testigos oculares, fueron testigos oculares, y en este caso Pedro está haciendo referencia ¿a qué? ¿A qué está haciendo referencia aquí Pedro en estos pasajes, en estos versículos? ¿A qué? A la transfiguración. ¿Se recuerdan? Cuando Pedro, junto a 2 más de los apóstoles, ¿quiénes eran esos 2 que estaban con él? Había otro, eran 3, Jacobo, Juan y Pedro, el primer círculo íntimo de Cristo. Se lo llevó a ellos, por eso Pedro dice, yo estaba ahí, yo lo vi, por eso yo tengo autoridad para hablar lo que le estoy hablando. Yo tengo autoridad, estoy en la posición de decirle a ustedes lo que le estoy diciendo, porque yo no solamente vi a Jesús, al Dios encarnado, sino que también lo vi transfigurado, lo vi en su gloria. Tengo la autoridad y mi testimonio es veraz y digno de ser creíble y confiable, porque yo estuve ahí y escuché la voz. Sí, porque hay personas que, ¿verdad?, piensan que la Biblia es un libro de fábulas y de leyendas y de mitos. Pero nosotros entendemos que esta es la palabra de Dios. Creemos que esto no es mitos ni fábula, es la verdad. Es la voz de Dios para nuestra vida. Pedro, amados hermanos, con cierta, ¿verdad?, solemnidad, humildad, él está diciendo que deben de escuchar lo que le está diciendo, porque él le está enseñando cosas que no son fábulas, ni mitos, ni leyendas. Son cosas que él vio con sus propios ojos, vio la majestad de Jesús. Había mucha gente que enseñan, todavía hoy enseñan mucha gente basada en fábulas, leyendas, filosofía hueca. Nosotros entendemos que no solamente la palabra de Dios no habla que esto es real, sino que muchas ciencias, ¿verdad?, confirman que todo lo que está aquí es real. La arqueología es la mejor ciencia, es la ciencia que más, ¿verdad?, es amiga de la teología. Porque la arqueología se ha dado la tarea y no ha confirmado y no ha demostrado que estos lugares que habla la Biblia, estos personajes, todo lo que habla es real, existió. Esto no es fábula, hermano. La palabra de Dios no es fábula, no es mito, es real. Pedro vio con sus propios ojos la majestad de Cristo. ¿Cuándo él la vio? ¿Cuándo vio a Jesús? Bueno, ya le dije, cuando Jesús verá en la transfiguración, que el relato se encuentra en Mateo 17, 1 al 8, Marcos 9, 1 al 9 y Lucas 9, 28 al 36. ¿Qué dice él? Pedro citó estos pasajes. Cuando Pedro está aquí hablando en este capítulo de su segunda carta, está citando estos pasajes. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Él vio a Jesús fue transformado en gloria ante los ojos de ellos. El efecto que esto pudo hacer en ellos fue, hermano, algo espectacular. ¿Sabes que ellos estaban acostumbrados a ver a Jesús, el humano, el cuerpo, pero allí vieron algo diferente? Imagínense que usted hubiese estado en ese monte. ¡Wow! Para ellos fue algo impactante. Al ver esto, ¿verdad?, fue algo impactante. El efecto fue llamativo.
Jesús se hizo tan brillante que dice la Escritura que más radiante que el sol. Imagínense, más radiante que el sol. Ellos tuvieron algo más radiante que el sol frente a ellos. Vieron a Jesús glorificado, vieron a Jesús, vieron ese evento tan trascendental. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Eso fue algo grande. Hay personas que miran milagros, experimentan milagros, eso es lo grande. Pero ¿sabe lo más grande que puede transformar el corazón y la vida de una persona? Eso no es un nacimiento. Eso no es un nacimiento. Porque los milagros vienen y se van. ¿Cuántas personas, aún personas que no conocen a Cristo, la manera que nosotros conocemos a Cristo, le dicen, Señor, si tú me sanas de esta enfermedad, si tú haces esto, yo te voy a servir? Y Dios en su benevolencia, en su amor y misericordia, lo hace en su soberanía. ¿Y qué pasa luego con muchas personas? Están impactados por un tiempo por el milagro que experimentaron, pero luego eso se va. Lo que transforma a la persona es el nuevo nacimiento. Haber, ¿verdad?, recibido el nuevo nacimiento por la fe en Cristo Jesús. Dice Mateo 17, versículo 2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y su vestido se hicieron blanco como la luz. Alguien dice que cuando Dios, ¿verdad?, proclama desde el cielo, este mismo amado en cual tengo complacencia, una versión dice, a él oí. Recordemos, amados hermanos, que antes que Jesús se transfiguró delante de estos tres discípulos, anterior a eso él había hablado ya de su muerte, de que iba a ser crucificado, de que tenía que dar su vida en rescate por la humanidad. Me dice lo que estaba pasando por la mente de ellos, porque ellos no tienen el Espíritu Santo todavía como que ellos lo tenemos. Y ellos estaban un poco dudosos, un poco tristes, porque, hey, y si va y este hombre lo crucifican, luego ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Pero ellos no tenían el Espíritu Santo todavía para creer. Entonces, eso fue una manera como de reafirmarle a ellos su fe, para que confiaran, para que siguieran confiando que Jesús es quien decía que era. Ese mismo amado, el cual le tengo complacencia, no era un profeta más, un hombre bueno más, era el Hijo de Dios, equivalente a Dios mismo. Entonces, hay personas que piensan que cuando Dios, ¿verdad?, habla del cielo, Dios Padre, es como un regaño que le está haciendo a Pedro. Es como un regaño que le está haciendo a Pedro. Probablemente, ¿verdad? Porque ¿qué fue lo que hizo Pedro cuando vio a Jesús transfigurado? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Como diríamos mucho, esto está bueno aquí, quedémonos aquí. Eso fue lo que él dijo, quedémonos aquí. Y no solamente dijo quedémonos aquí, sino que igualó a Jesús ¿con quién? Con Moisés y con Elías, porque hagamos tres ramadas, una para ti, una para Elías, otra para Moisés. Entonces ahí fue cuando vino la voz, dijo, ese mismo amado, el cual tengo complacencia, es oírle. Pero ellos, Pedro, pobre Pedro, tanto que lo fustigamos, pero mire cómo nos escribe aquí estas cosas. Pedro, por eso era Pedro, por eso se llama Pedro, por su carácter, por su temperamento.
Era el más fugaz, pero también el que nos deja estas palabras para que nosotros recordemos quiénes somos. Eso es lo que él hace, ¿verdad? Él compara. Marcos 9:5, miren lo que dice. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 ramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Podemos que Moisés representaba a quién. ¿Qué representaba a Moisés? Y Elías, los profetas. Entonces, cuando el Padre dice: este es mi amado, mi Hijo amado, el cual tengo complacencia, ¿qué le está diciendo? Él es superior que lo que nos dice el escritor de Hebreo. ¿Qué nos dice el escritor de Hebreo? Que Jesús es superior ¿a qué? Están dormidos hoy. ¿Superior a qué? A Moisés, a la ley, más que los profetas. Pedro se entusiasmó de ver a Moisés y a ver a Elías. Es algo como nosotros estamos hablando, pero si estaban muertos, ¿verdad? Es una de las cosas que estaban hablando ayer los hombres. Una de esas cosas es la soberanía de Dios. Se apareció Moisés. Un paréntesis. Las personas dicen que Moisés no entró a la tierra prometida. Yo digo que sí, Moisés entró a la tierra prometida. ¿Entró a la tierra prometida o no Moisés? Estaba en la tierra prometida ahí. Cuando se transfiguró Jesús, ¿dónde estaba Jesús? ¿Era parte de eso de la tierra prometida? Entonces, figurativamente entró, porque estaba ahí. Ahora, en cuerpo no entró porque se le prohibió, pero eso, hermano, era para hacerlo un poco, porque ustedes están muy serios. Me tienen asustado a mí. Así como alguien me dijo un día pasado: relájese y deje que fluya. Pedro, amados hermanos, fue uno de esos 3 hombres que vio a Jesús en esta condición. Él tenía todo lo de la ley, o sea, cuando hablo de la ley no está hablando de Moisés, sino la autoridad para dejar no entender que lo que él escribió, lo que los apóstoles escribieron, lo que Jesús dijo de sí mismo, es real y tenemos que confiarlo. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Usted sabía que hay más de 300 y pico de profecías sobre Jesús que se cumplieron al pie de la letra perfectamente? ¿Cuál es la probabilidad de que en una persona se cumpla por una 3 profecías? Muchas. Pero que se cumplieran más de 300. Entonces, por eso Pedro está diciendo: tenemos la palabra profética más segura. Y en Jesús se cumplieron todas esas profecías. Dice: a la cual hacéis bien estar atento. Cuando consideremos el testimonio profético acerca de Jesús, hacemos bien estar atento. Más de 332 predicciones sobre Jesús en el Antiguo Testamento se cumplieron a la perfección. Hay un versículo aquí que tenemos que darle tiempo, y es ese versículo que dice que ninguna profecía es de interpretación privada. Cuando nosotros, por lo general,
o la gente por lo general usa ese versículo, lo usa de esta manera. No, porque yo también tengo derecho a interpretar la profecía, porque el Señor dice que no es privada. Eso no es lo que está diciendo ahí. Ahí no está hablando de las credenciales o la autoridad del que interpreta. Ahí está hablando, el contexto de esto se encuentra en el versículo 21, donde dice que ninguna profecía fue por voluntad, sino que Dios escogió a hombres santos para que fuesen portadores de su mensaje. Está hablando ahí de la legitimidad, de dónde procede el origen, de dónde procede la profecía, no de las credenciales o la autoridad de quien interpreta. No está hablando del origen. ¿Dónde se origina? En Dios. Tiene que dar Dios, el origen de toda profecía es Dios. Él es que inspiró a estos hombres para escribir. Es como un barco velero que va por el viento, y los profetas nunca dijeron que ese mensaje era propio de ellos. ¿Qué decían ellos? Porque así dice ¿quién? Jehová, así dice el Señor, así dice Jehová. Nunca ellos atribuyeron nada para ellos. El origen de la profecía es Dios mismo. O sea, no podemos malinterpretar ese versículo, porque ahí es origen. ¿De dónde se originan? ¿Cuál es la fuente de la profecía? Dios. Y eso es lo que está alegando el apóstol Pedro aquí, que las profecías no fueron por inspiración, por voluntad de ningún hombre, para enseñar que todo lo que dice ahí es creíble, es confiable, porque fue Dios que habló a través de esos hombres. Que no pongamos en duda, porque a pesar de que esos hombres imperfectos, no perfectos, eran hombres comunes, Dios los escogió para que fuesen los portavoces. Y esas palabras que ellos pronunciaron no fueron por designio de ellos ni capricho de ellos, sino que fue Dios hablando a través de ellos. Por eso Él está diciendo, tienen que creerla, porque no fueron ellos, fue Dios. Y eso es lo que está diciendo. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Las Escrituras no fueron capricho humano. Entonces, amados hermanos y hermanas, el primer capítulo, la segunda carta del apóstol Pedro, es un llamado a conocer más a Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros. Es un recordatorio de que nosotros hemos sido llamados, elegidos por su gracia. Hemos sido hechos portavoces de Él, portadores de su gracia, de su paz, que se nos ha hecho partícipe de la naturaleza divina y que se nos ha dado las herramientas para poder vivir una vida conforme a la vocación la cual Dios nos llamó. Versículos 5 al 7 nos da los elementos que nos ayudan a vivir una vida que agrade a Dios. ¿Recuerdan? Versículos 5 al 7, donde habla la fe, añadirle que yo le llamo la escalera del crecimiento espiritual. O sea, ahí nos enseña cómo nosotros podemos llegar. Es un recordatorio de los principios básicos de la vida cristiana y cómo nosotros podemos vivir una vida agradable a Dios por medio de hacer firme nuestra vocación. Es un recordatorio de que las Escrituras y la profecía no fueron dadas por el capricho de los hombres que hablaron, sino que las Escrituras y la profecía provienen de Dios por medio de hombres que Él escogió para que fuesen su portavoces. Por lo tanto, esta palabra es confiable, creíble y tiene que llenarnos de gozo, paz y alegría. Amén.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer siempre? Recordándonos unos a los otros la palabra del Señor. Por eso se preservó y por eso la salvación llegó a nuestra vida. ¿Por qué? Porque personas se dedicaron a hablar y hablar y hablar y hablar. ¿Y qué usted hace a los hijos en su casa? Usted les recuerda para que caminen derecho, ¿no? Entonces, lo mismo con nosotros. Tenemos siempre que estarnos recordando la palabra de Dios, dándonos ánimos y asegurarnos a través de su palabra. Estamos de pie. Gloria a Dios. Santo tú eres, Señor. Te adoramos, mi Dios. Te bendecimos. Reconocemos que tú eres el único Dios verdadero. Ayúdanos a conocerte, a entender la obra que tú has hecho en nuestras vidas, a darle el valor al llamado que tú nos has hecho, a tener paz en medio de la tormenta, en medio de la turbulencia de la sociedad que estamos viviendo, que tengamos seguridad en tu palabra, que seamos diferentes a las personas que no tienen a Cristo, que caminemos dignos de la vocación a la cual hemos sido llamados, que recordemos que nosotros somos herederos tuyos, herederos con Cristo, que hemos sido llamados a ser ciudadanos del reino de los cielos y que nuestra vida, nuestro testimonio debe testificar a Jesucristo, que busquemos cada día parecernos más a Él, que cada día, Señor, con diligencia procuremos crecer en el conocimiento tuyo, crecer en tu gracia, permanecer firme en lo que hemos creído. Ayúdanos, Espíritu Santo, y danos el discernimiento necesario para poder discernir y detectar cuando falsas enseñanzas quieren confundir nuestra mente. Danos la autoridad de Cristo, da tu palabra. Ayúdanos a resistir firme a todas las acechanzas del diablo, a ser fortalecido en tu palabra, Señor, a llenarnos de ella para ser buenos obreros en tu viña. Quita toda apatía, toda negligencia, toda frialdad que hay en nosotros. Y que tú avive ese fuego que una vez fue puesto en nosotros. Que abra nuevamente, Señor, el deseo, el ansia de conocerte aún más. A través del estudio de tu palabra, a través de la comunión contigo por medio de la oración y por medio de la comunión con los santos. Podamos traer gloria y honra a tu nombre a través de nuestro diario vivir en la faz de esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén.